La Eucaristía en nuestra Santa Iglesia Ortodoxa, el más sagrado y bendito misterio, el milagro más sublime. La Eucaristía, sacrificio de acción de gracia, es el sacramento en el cual el pan y el vino ofrecidos son transformados por el Espíritu Santo en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, con los cuales, luego, los fieles comulgan para la estrecha unión con Cristo y la vida eterna. Este misterio se compone de dos diferentes momentos. 1. De la transformación del pan y vino en el cuerpo y sangre del Señor. 2. De la comunión de estos santos dones. Este misterio recibió el nombre de Eucaristía, Cena del Señor, misterio del cuerpo y sangre de Cristo, que se llaman pan celestial y cáliz de vida, o cáliz de salvación, santos sacramentos, dones santificados, sacrificio incruento. La Eucaristía es el sumo misterio cristiano. Preinstitución del misterio. Antes de ser realizado este misterio por primera vez en la cena mística, llamada Última Cena en la Iglesia romana, Cristo lo prometió en su sermón sobre el pan de vida, cuando fueron satisfechas 5.000 personas con 5 panes. El Señor enseñó. Juan 6, 28, 69. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que vio al Padre, y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nótese aquí que los judíos, por lo visto, entendieron las palabras de Cristo literalmente. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero el Señor no les dijo a ellos que entendieron mal, o que era un acto simbólico como lo aseguran los sectarios protestantes. De ser así, ¿por qué los judíos y algunos de sus discípulos se escandalizan? Por el contrario, vemos que el Señor continuó con más fuerza y claridad aún, su alocución en el mismo sentido. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. También los discípulos lo comprendieron literalmente y dijeron, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De nuevo con esta observación, Cristo no pretende que sean entendidas sus palabras en el sentido simbólico, más agrega. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Salvador señala que sus palabras son difíciles para la fe, como es que los fieles van a comer su cuerpo y beber su sangre. Pero él confirma, que habla de su real cuerpo. Sus palabras sobre su cuerpo y sangre son espíritu y vida y testifican que 1. El que comulgue con ellos dignamente tendrá vida eterna y será resucitado para el reino de la gloria en el último día. 2. El que comulga con ellos entra en estrecha unión con Cristo. Sus palabras no hablan de vida carnal, sino de la vida por el Espíritu. La comunión de su cuerpo y sangre no son importantes para saciar el hambre físico, como fue cuando alimentó a las 5.000 personas, sino que es importante y necesario para la vida eterna. Institución del sacramento y su celebración en tiempos apostólicos. Mientras que el preanuncio del Salvador sobre la futura institución del sacramento de la Eucaristía está dado en el Evangelio de San Juan, la misma institución del sacramento es relatada por los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas y más adelante es repetido por el apóstol San Pablo. Mateo 26 2.26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lucas 22:19, y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 1 Cor. 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Las palabras del Salvador en la Santa Cena, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados son completamente claras y definidas y no dan lugar a otra interpretación más que a los discípulos se les dio el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, y esto está en conformidad con la promesa dada en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan sobre su cuerpo y sangre. Al comulgar a sus discípulos, el Señor mandó, haced esto en mi memoria. Este sacrificio debe realizarse, como lo indica el apóstol Pablo, hasta la segunda venida del Señor. Esto proviene de las palabras del Salvador, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y efectivamente,
La Eucaristía fue recibida por la Iglesia desde los primeros días como un gran misterio y lo conserva con gran celo y devoción, y se celebra y será celebrado hasta el fin del mundo. Y sobre el misterio de la Eucaristía de la era apostólica de la Iglesia leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2:42, 46, 22.67, y en el apóstol Pablo. 1 Cor 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Cor 11:26. Pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y mueren no pocos. Con estas palabras el apóstol nos enseña con qué veneración y previo examen de conciencia el cristiano debe acercarse a la Eucaristía, y nos inspira que esto no es simple comida y bebida, sino el recibimiento del verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Uniéndonos con Cristo en la Eucaristía, los fieles, al comulgar, se unen también unos a otros, un solo cuerpo somos, pues todos comulgamos de un solo pan. Transformación del pan y el vino en el sacramento de la Eucaristía. En el mismo momento en que el sacerdote u obispo, a quien es otorgada tal autoridad en el momento de su ordenación, invocando al Espíritu Santo sobre los dones ofrecidos, los bendice en oración a Dios Padre: haz de este pan el precioso cuerpo de tu Cristo, y lo que está contenido en este cáliz la preciosa sangre de tu Cristo, transformándolos por tu Espíritu Santo. El pan y el vino completan su transubstanciación realmente en cuerpo y sangre por infusión del Espíritu Santo. Tal práctica fue omitida en los servicios de las iglesias romanas occidentales. Después de este momento, pese a que nuestros ojos ven pan y vino en el santo trono, en realidad, permaneciendo invisible para los ojos sentimentales, son el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor Jesús, bajo la apariencia de pan y vino. De tal manera los dones santificados 1. No son solo símbolos que recuerdan a los fieles sobre la redención, como se enseña en las ramas protestante. 2. No solo con su acción y fuerza dinámica está presente Jesucristo en ellos, como enseñaba Calvino, y finalmente 3. Está presente no solo porque penetra, según los luteranos, aceptando la presencia compartida de Cristo con pan, por pan, en pan, sino que los dones santificados en el sacramento se transubstancian en los verdaderos cuerpo y sangre de Cristo, como dijo el Salvador: mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Esta verdad está expresada en la encíclica de los patriarcas orientales en las siguientes palabras: se nos fue transmitido que en este rito sagrado está presente nuestro Señor Jesucristo, no simbólicamente, típicos, no figuradamente, icónicos, no en abundancia de gracia, como en los otros misterios, no como un simple descenso, como algunos padres hablaron del bautismo, y no por medio de penetración al pan, como que la divinidad del Verbo entrará en el pan existente para la Eucaristía, como los seguidores de Lutero completamente inhábil e indignamente lo aclaran, sino que verdadero y real, ya que después de ser santificados el pan y el vino, el pan se cambia, transubstancia, se convierte, se transforma en el mismo verdadero cuerpo del Señor, que nació en Belén de la Santísima Virgen, se bautizó en el Jordán, sufrió, fue sepultado, resucitó, ascendió, está sentado a la derecha de Dios Padre y aparecerá en las nubes del cielo, y el vino se cambia y se transubstancia en la misma verdadera sangre del Señor, la cual en el tiempo de sus sufrimientos en la cruz, se derramó para la vida del mundo. Además, creemos, que después de la santificación del pan y del vino, queda ya no el mismo pan y vino, sino que el mismo cuerpo y sangre de Cristo, en apariencia y forma de pan y vino. Semejante enseñanza referente al sacramento de la comunión está contenida en todos los santos padres, empezando desde los más antiguos como San Ignacio el teólogo,
discípulo directo del apóstol Juan, y otros escritores eclesiásticos antiguos como San Justino, el filósofo. No obstante, la forma de sus expresiones en parte se explica por las tareas problemáticas, en las cuales se habían envuelto. Orígenes, en contra de la forma grosera de dirigirse hacia el sacramento; Tertuliano, en contra de la herejía de Marciano; y los apologéticos, defendiéndola como una enseñanza cristiana ante los paganos, sin llevarlo a lo profundo del sacramento. Los padres del primer concilio ecuménico confiesan: en el divino trono nosotros no debemos simplemente ver el pan y el cáliz transformados, sino que levantando en nuestras mentes debemos comprender con fe, que, en el trono sagrado, está tendido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ofrecido en sacrificio por los sacerdotes, y el que dignamente recibe su purísimo cuerpo y sangre debe creer que esto es el signo de nuestra resurrección. Para demostrar y explicar la posibilidad de la transformación del pan y el vino por la fuerza de Dios en el cuerpo y sangre de Cristo, los antiguos padres señalaban la omnipotencia del Creador y sus obras de omnipotencia en la creación del mundo de la nada, el sacramento de la encarnación, los milagros recordados en los santos libros, en particular, la transformación del agua en vino, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno, como también, en nosotros mismos el pan, el vino y el agua que ingerimos, en forma invisible se convierten en nuestro cuerpo y sangre, San Damasceno. La permanencia del Señor Jesucristo en los santos dones. 1. Pese a que el pan y vino se transforman propiamente en el sacramento propiamente del cuerpo y sangre del Señor, Él en este misterio está presente con todo su ser, es decir su alma y su misma divinidad, la cual indivisiblemente está unida con su humanidad. 2. Además, pese a que el cuerpo y sangre del Señor se fraccionan y se reparten en el misterio de la Sagrada Comunión, nosotros creemos, que en cada porción y en la más pequeña partícula de los santos dones es recibido por los comulgantes Cristo entero según su esencia, es decir completamente Dios y completamente hombre. Esta fe de la Iglesia está expresada en las palabras del sacerdote en el fraccionamiento del Santo Cordero: es partido y dividido el Cordero de Dios, partido, mas no consumido, siempre comido y jamás consumido, pero que santifica a los que comulgan. 3. Pese a que en todo el universo se celebran muchas sagradas liturgias, no son muchos cuerpos de Cristo, sino que es uno el mismo Cristo que está presente, y su cuerpo es dado en todos los templos de los fieles. 4. El pan de la transubstanciación, preparado separadamente en todas las iglesias, después de su santificación y transformación, se convierte en el mismo cuerpo que está en los cielos. 5. Después de la transubstanciación del pan y el vino en el misterio de la Eucaristía en cuerpo y sangre, ya no vuelve a su antigua naturaleza, sino que quedan como cuerpo y sangre del Señor para siempre, independientemente de ser consumidos o no por los fieles. Por eso, desde tiempo antiguo, la Iglesia Católica Ortodoxa acostumbra a celebrar la liturgia de los dones presantificados, con la certeza de que, en los dones santificados en la liturgia anterior, se conservan los verdaderos cuerpo y sangre de Cristo. También se reservan los santos dones en vasos sagrados especiales, como viático para los enfermos y moribundos. Es sabido, que en la Iglesia antigua existía la costumbre de enviar con los diáconos los santos dones a los que no tuvieron la posibilidad de comulgar en el templo, por ejemplo, a los confesores, encerrados en prisiones y los penitentes. En la antigüedad los fieles llevaban con reverencia los santos dones a sus hogares, y los ascetas los llevaban con ellos al desierto para comulgar. 6. Así como a Dios hombre, a Cristo le corresponde una adoración divina e indivisible según lo divino y lo humano, y como consecuencia de esa unión, a la Eucaristía se le debe dar el mismo honor y glorificación, como al mismo Señor Jesucristo. Relación de la Eucaristía con el sacrificio del Gólgota. El sacrificio de la Eucaristía no es la repetición del sacrificio del Salvador en la cruz, sino que es el ofertorio del cuerpo y sangre de Cristo sacrificados por nuestro Redentor en la cruz, siempre comido, jamás consumido. El sacrificio del Gólgota y el sacrificio de la Eucaristía son indivisibles entre ellos, constituyendo propiamente una ofrenda, pero juntamente se distinguen uno del otro.
Ellos son indivisibles, es el mismo árbol de la vida, dador de gracia, que plantó el Señor en el Gólgota, pero fecundo de místicas ramas que abrazan toda la Iglesia de Dios, alimentando con sus frutos salvadores hasta el fin de los tiempos, a todos los que buscan la vida eterna. La diferencia entre ellos es, que el sacrificio ofrecido en la Eucaristía se llama incruento y desapasionado, ya que se celebra después de la resurrección del Salvador, quien habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Rom. 6:2.9. Ella se ofrece sin sufrimiento, sin derramamiento de sangre, sin muerte, pese a que se celebra en memoria de la pasión y muerte del Divino Cordero. Significado de la Eucaristía como sacrificio. La palabra Eucaristía del griego es sacrificio de alabanza y de acción de gracia, también llamado santo sacrificio. El sacerdote que celebra el sacrificio incruento de acuerdo al rito de la liturgia de San Basilio o San Juan Crisóstomo, antes de la bendición de los santos dones en su oración secreta, recuerda las grandes obras de Dios, glorifica y agradece a Dios en la Santísima Trinidad por haber llamado al hombre de la nada, por sus muchos diferentes cuidados para con él después de su caída, y la economía de su salvación por medio del Señor Jesucristo. De la misma forma a todos los cristianos que en el templo presencian estos santos momentos glorificando a Dios lo invocan, te cantamos, te bendecimos, te damos gracias, y a ti oramos 0H Dios nuestro. La Eucaristía es también sacrificio expiatorio por todos los miembros de la Iglesia. El Señor, al dar su cuerpo a los discípulos, les dijo sobre él, el que es partido por vosotros, y al darles su sangre, añadió, la que es por vosotros y por muchos derramada para la remisión de los pecados. De ahí que desde los orígenes del cristianismo el sacrificio incruento es ofrecido en memoria y remisión de los pecados, tanto de los vivos, como de los muertos. Esto se ve en los textos de todas las liturgias, empezando por la liturgia del apóstol Santiago, donde el mismo sacrificio es llamado en ella con frecuencia sacrificio expiatorio. La Eucaristía es el sacrificio, que, de manera íntima, unifica en Cristo a todos los fieles en un solo cuerpo. Por eso antes de la transubstanciación de los santos dones, como antes en la proscomidia, el celebrante conmemora a la Santísima Madre de Dios y a todos los santos, añadiendo, por sus oraciones visítanos, oh Dios, y después pasa a conmemorar los vivos y los muertos. Esta práctica sublime y de gran consuelo y ayuda espiritual para nosotros los fieles cristianos ortodoxos y todas las almas que han partido, solo se mantiene en nuestra Santa Iglesia Ortodoxa. La Eucaristía es también la ofrenda de súplica, por la paz de las iglesias, por la prosperidad del mundo, por las autoridades, por los que se encuentran enfermos y con labores, y por todos los que necesitan ayuda, y por todo y por todos. Conclusión de carácter litúrgico. De los relatos evangélicos y apostólicos y de la práctica de la Iglesia antigua, es necesario hacer las siguientes deducciones. La Eucaristía, como en la cena mística fue dada a los apóstoles, también a los fieles se les debe dar no solamente el cuerpo de Cristo, sino que también la sangre de Cristo. El Señor adoctrinó, bebed todos de él, Mat. 26:2.27. Pruébese, cada cual a sí mismo y coma así del pan, y beba de la copa. 1 Cor. 11:28. Esta tampoco no se conserva en las iglesias latinas romanas donde el laico está exento del cáliz. En la Iglesia Católica Ortodoxa, el sacerdote u obispo da a sus fieles el consumir del pan y el vino consagrados. Todos comulgamos de un solo pan. 1 Cor. 10:17, escribe el apóstol. En la Iglesia primitiva cada comunidad comulgaba de un solo pan y en la liturgia ortodoxa se bendice y se fracciona un pan, como también se bendice un solo cáliz. Es sabido, que, desde el comienzo, en la era apostólica, la Eucaristía era celebrada todos los días del año con el pan con levadura, incluso en comunidades judías, cuando ellos no preparaban pan ácimo. Con mayor razón se puede decir de los cristianos, provenientes de los gentiles, donde era desconocida la ley de los ácimos. La Iglesia Católica Ortodoxa consagra el pan natural con levadura puesto que el pan de Dios es un pan vivo, en tanto que el occidental, el pan ácimo, sin levadura. El Señor comió en la última cena, pan con levadura, antes de la fiesta de la Pascua,
JN 13:2.1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. MC 14:2.1. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. LC 22:2.7. La palabra griega artos que aparece en el Evangelio significa el pan natural con levadura y no ácimo. Los apóstoles usaron el pan natural con levadura en cumplimiento del sacramento de la Eucaristía, en el partimiento del pan. HCH 20:2.7. San Juan Crisóstomo, explicando la palabra griega artos, dijo que esto se traducía como pan con levadura. Sermón 81 sobre el Evangelio de Mateo. Los primeros cristianos llevaban consigo pan y vino, y terminando la Eucaristía repartían lo sobrante a los pobres. Sin duda usaban el pan con levadura y no el ácimo, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Primera Cor 11:21. La necesidad y naturaleza salvadora de la comunión de los santos misterios. Comulgar del cuerpo y de la sangre del Señor es esencial, indispensable, salvífico y una necesidad consoladora de cada cristiano. Esto está visto en las palabras del Salvador, que pronunció aún antes de la promesa del misterio de la Eucaristía. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:2.53-54. Los frutos salvadores o la acción de la Eucaristía, si la recibimos con dignidad, son los siguientes. De manera íntima nos une al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Juan 6:56. Alimenta nuestras almas y nuestros cuerpos, capacita nuestra fortificación, elevándonos a la vida espiritual. El que me coma, vivirá por mí. San Juan 6:57. Recibido dignamente, sirve de garantía de la futura resurrección y de la bendita vida eterna. El que coma de este pan, vivirá eternamente. San Juan 6:58. Es necesario recordar al mismo tiempo, que el fruto salvador de la Eucaristía se produce solamente en aquellos que se acercan a él con fe y arrepentimiento. A los que consumen indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo atrae juicio aún más grave. Quien come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio, sin discernir el cuerpo del Señor. 1 Cor 11:29. Algunas homilías de nuestros santos padres sobre la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Poned todo empeño en usar de una sola Eucaristía, pues una es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo el cáliz que nos une con su sangre, y uno el altar, como uno es el obispo juntamente con el colegio de ancianos y los diáconos, consiervos míos. De esta suerte, obrando así obraréis según Dios. Poned empeño en reuniros más frecuentemente para celebrar la Eucaristía de Dios y glorificarle. Porque cuando frecuentemente os reunís en común, queda destruido el poder de Satanás, y por la concordia de vuestra fe queda aniquilado su poder destructor. Nada hay más precioso que la paz, por la cual se desbarata la guerra de las potestades celestes y terrestres. Nada de todo esto se os oculta a vosotros si poseéis de manera perfecta la fe en Cristo y la caridad, que son principio y término de la vida. La fe es el principio, la caridad es el término. Las dos, trabadas en unidad, son Dios, y todas las virtudes morales se siguen de ellas. Nadie que proclama la fe peca, y nadie que posee la caridad odia. El árbol se manifiesta por sus frutos. Así, los que se profesan ser de Cristo, se pondrán de manifiesto por sus obras. San Ireneo de León contra los herejes de la época siglo II. La Eucaristía. La Eucaristía ha venido a sustituir los sacrificios antiguos. Está claro que Dios no exigía a los judíos sacrificios y holocaustos, sino fe y obediencia y justicia, en orden a su salvación. En el profeta Oseas les muestra Dios lo que quería: prefiero la misericordia al sacrificio, y el conocimiento de Dios a los holocaustos. Oseas 2.6. Y a sus discípulos les aconseja el Señor ofrecer a Dios las primicias de las criaturas que poseen, no porque Él tenga necesidad de ellas,
sino para que ellos no fueran estériles e ingratos. Y así tomó aquel pan que es parte de la creación, y dio gracias diciendo: esto es mi cuerpo. Y de igual manera tomó el cáliz, que es parte de la misma creación de la que nosotros formamos parte, y proclamó ser su sangre, enseñando así la nueva oblación del Nuevo Testamento. Esta oblación es la que la Iglesia, que la recibió de los apóstoles, ofrece en todo el mundo al Dios que nos da el alimento, como primicias de todos los dones que nos ha hecho en el Nuevo Testamento. Y sobre esto, Malaquías, uno de los 12 profetas, profetizó lo siguiente: mi voluntad no está con vosotros, dice el Señor Omnipotente, y no recibiré sacrificio de vuestras manos. Porque desde el oriente al poniente mi nombre es glorificado entre las naciones, y en todas partes se ofrece incienso a mi nombre y se hace un sacrificio puro, ya que mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor Omnipotente. Mal 1:10. Estas palabras indican con toda claridad que el pueblo más antiguo dejará de ofrecer sacrificios a Dios, y en cambio se le ofrecerá en todo lugar un sacrificio que será puro, y su nombre será glorificado entre las naciones. Sentido del sacrificio eucarístico en la nueva alianza. La oblación de la Iglesia, que según la enseñanza del Señor se ofrece en todo el mundo, es tenida por Dios como un sacrificio puro y le es aceptable. No es que Él necesite sacrificio alguno de nosotros, sino que más bien es el que ofrece un sacrificio, si su ofrenda es aceptada, el que queda con ello honrado. El que ofrece un regalo a un rey, tiene con ello una prueba de honor y de afecto, de parte de aquel. Así pues, hemos de ofrecer a Dios las primicias de su creación, como dice Moisés: no te presentarás vacío ante la presencia del Señor Dios tuyo, Dete 16:16. De esta suerte, mostrándose agradecido con aquellas mismas cosas que ha recibido en don, el hombre recibe el honor que viene de Dios. Así pues, no es que se haya rechazado todo género de oblación, oblaciones tenían los judíos, y oblaciones tenemos nosotros, sacrificios tenía el pueblo judío, y sacrificios tiene la Iglesia, solo que se ha cambiado la forma, puesto que la oblación ya no la hacen esclavos, sino hombres libres. Uno y el mismo es el Señor, pero es distinta la forma de la oblación del esclavo y la de los libres, a fin de que aún en la forma de los sacrificios se manifieste la condición de la libertad. Porque en lo que se refiere a Dios no hay nada sin sentido, nada que no tenga su significado y su razón de ser. Por esta razón, aquellos consagraban los diezmos de sus bienes, pero los que han alcanzado la libertad todos sus bienes los tienen a disposición del Señor, y dan con alegría y liberalidad aquello que es menos, porque tienen la esperanza de bienes mayores, a la manera de aquella viuda pobre que echaba todo su sustento en las arcas de Dios, compárese LF 21:2.4. Ofreciendo, pues, la Iglesia su oblación con simplicidad, su don es justamente tenido como sacrificio puro delante de Dios. Porque es conveniente que nosotros hagamos una oblación a Dios, mostrándonos en todo agradecidos para con el Creador, con una mente limpia, y una fe sin hipocresía, una esperanza firme y un amor ardiente, ofreciendo las primicias de las criaturas que son suyas. Solo la Iglesia ofrece esta oblación pura al Creador, pues ella le ofrece en acción de gracias lo que es parte de su creación. Porque los judíos ya no hacen oblación, puesto que sus manos están llenas de sangre por no haber recibido al Verbo por medio del cual se hace la oblación a Dios. Como tampoco hacen oblación todas las congregaciones de herejes, porque unos afirman que existe otro Padre distinto del Creador, y por tanto, si ofrecen aquel lo que es de nuestra creación, lo presentan como ávido de lo que no es suyo y codicioso del ajeno. Por otra parte, los que dicen que nuestro mundo procede de un defecto, una ignorancia o una pasión, si ofrecen lo que es fruto de ignorancia, pasión o defecto, pecan contra su Padre, y lejos de darle gracias, más bien le hacen ultraje. ¿Cómo podrán admitir que el pan sobre el que se han dado gracias es el cuerpo de su Señor, y el cáliz es su sangre, si no admiten que Él es hijo del Creador del mundo, es decir, su Verbo, por el cual el árbol da su fruto, manan las fuentes, y la tierra produce primero la hierba, luego la espiga y luego el grano lleno en la espiga? Asimismo, ¿cómo pueden afirmar que la carne pasa a corromperse y no recibe la vida, si admiten que se alimenta del cuerpo y de la sangre del Señor? En consecuencia, o han de cambiar de opinión, o se han de abstener de ofrecer los dones que hemos dicho.
En cambio nuestras creencias están en armonía con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía es confirmación de nuestras creencias. Porque ofrecemos lo que es de Él, proclamando de una manera consecuente la comunicación y la unidad que se da entre la carne y el Espíritu. Y así como el pan que procede de la tierra al recibir la invocación de Dios ya no es pan común, sino Eucaristía, compuesta de dos cosas, la terrena y la celestial, así también nuestros cuerpos, cuando han recibido la Eucaristía, ya no son corruptibles, sino que tienen la esperanza de la resurrección. Así pues, le hacemos nuestra oblación, no porque Él necesite de ella, sino como acción de gracias por sus dones y como consagración de lo creado. Dios no necesita de nuestras cosas, pero nosotros sí necesitamos ofrecer algo a Dios, como dice Salomón, el que hace misericordia con un pobre, hace un préstamo a Dios, Proverbios 19:17. Porque Dios, que no necesita de nada, acepta nuestras buenas acciones para podernos dar en recompensa sus bienes. Así lo dice nuestro Señor: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os ha sido preparado. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Mt 25 2.34. En efecto, aunque no tiene necesidad de estas cosas, por nuestro bien quiere que nosotros las hagamos, a saber, para que no seamos estériles. De manera semejante el Verbo dio al pueblo judío el precepto de hacer sacrificios, aunque no tenía necesidad de ellos, a fin de que aprendiera a servir a Dios. E igualmente quiere que nosotros ofrezcamos también nuestro don sobre el altar frecuentemente y sin intermisión. Porque hay un altar en los cielos, y es ahí a donde tienden nuestras oraciones y nuestros sacrificios, y hay ahí un templo, como dice Juan en el Apocalipsis, y se abrió el templo de Dios, Ap 11:19, y hay un tabernáculo, pues dice, he ahí el tabernáculo de Dios, en el cual cohabitará con los hombres. Ap 21 2.3. Todos los dones, oblaciones y sacrificios, los tenía el pueblo judío en figura, como le fue mostrado a Moisés en el monte por obra de uno y el mismo Dios, cuyo nombre es ahora glorificado por todos los pueblos en la Iglesia, porque convenía que las cosas terrenas que fueron dispuestas para bien nuestro, fuesen figura de las cosas celestiales, siendo unas y otras obra de un mismo Dios. No había otra manera de hacer una imagen de las cosas espirituales. Relación entre la creación, encarnación, Eucaristía y resurrección. Son absolutamente vanos los que desprecian todo el plan de Dios, negando la salvación de la carne y no admitiendo su regeneración, alegando que no es capaz de incorrupción. Porque si ésta no se salva, habrá que decir que tampoco el Señor nos redimió con su sangre. 1 Cor 10:16. Y que el cáliz de la Eucaristía tampoco es la comunión de su sangre, y que el pan que partimos tampoco es la comunión con su cuerpo. Porque no hay sangre si no es de las venas y las carnes y de la restante sustancia del hombre, y es haciéndose verdaderamente de esta sustancia como el Verbo de Dios nos redimió con su sangre, como dice su apóstol, en él tenemos redención, por medio de su sangre, y remisión de los pecados. Columna 14, porque somos miembros suyos, y nos alimentamos de las criaturas, y las criaturas es Él quien nos las da, haciendo salir su sol, y haciendo llover como quiere. Él proclamó que el cáliz que procede de la creación es su propia sangre, con la cual irriga la nuestra. Y Él confirmó que el pan de la creación es su propio cuerpo, con el cual da incremento a nuestros cuerpos. Así pues, en cuanto el cáliz de vino templado y el pan amasado reciben la palabra de Dios y se hace Eucaristía del cuerpo de Cristo, la sustancia de nuestra carne recibe de ella incremento y la asimila. Como dicen, pues, que la carne no puede recibir el don de Dios que es la vida eterna, si se alimenta del cuerpo y de la sangre del Señor y es miembro suyo. El bienaventurado Pablo dice en la carta a los Efesios, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. E5 2.3, y esto no lo dice de un hombre espiritual invisible, porque un espíritu no tiene huesos ni carnes, LC 2.439, sino de la constitución del hombre real, que está compuesto de carne, de nervios y de huesos. Este es el que se alimenta de su cáliz, que es sangre de Cristo, y crece con el pan que es su cuerpo. Y así como el tronco de la vid puesto en la tierra da fruto en el tiempo apropiado, y el grano de trigo, al caer en la tierra y descomponerse,
surge multiplicado por el Espíritu de Dios que mantiene todas las cosas, de suerte que luego por la sabiduría de Dios puede ser puesto a uso del hombre, y recibiendo la palabra de Dios se convierte en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, así también nuestros cuerpos que se alimentan con ella, y son puestos en la tierra, y se descomponen en ella, resurgirán a su propio tiempo, cuando la palabra del Señor les haga el don de la resurrección para gloria de Dios Padre. Él es quien confiere en verdad la inmortalidad a lo que es mortal, y regala la incorrupción a lo corruptible, porque el poder de Dios se cumple en la debilidad. Y así no podemos hincharnos como si tuviéramos la vida de nosotros mismos, ni podemos levantarnos contra Dios concibiendo un pensamiento de ingratitud, al contrario, habiendo aprendido por experiencia que la capacidad de permanecer para siempre la tenemos de la generosidad de Dios y no de nuestra propia naturaleza, no nos apartemos de la gloria de Dios tal como es, ni ignoremos nuestra propia naturaleza, sino que al contrario, consideremos hasta dónde llega el poder de Dios y cuál es el beneficio que el hombre recibe. Así no nos engañaremos en la concepción verdadera de la realidad de lo que existe, es decir, de Dios y de los hombres. San Justino mártir apologeta del siglo II. Después del baño, del bautismo, llevamos al que ha venido a creer y adherirse a nosotros a los que se llaman hermanos, en el lugar donde se tiene la reunión, con el fin de hacer preces en común por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los demás esparcidos por todo el mundo, con todo fervor, suplicándose nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, mostrarnos hombres de recta conducta en nuestras obras y guardadores de lo que tenemos mandado, para conseguir así la salvación eterna. Al fin de las oraciones nos damos el beso de paz. Luego se presenta pan y un vaso de agua y vino al que preside de los hermanos, y él, tomándolos, tributa alabanzas y gloria al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una larga acción de gracias por habernos concedido estos dones que de él nos vienen. Cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente asiente diciendo amén, que en hebreo significa así sea. Y cuando el presidente ha dado gracias y todo el pueblo ha hecho la aclamación, los que llamamos ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes algo del pan y del vino y agua sobre el que se ha dicho la acción de gracias, y lo llevan asimismo a los ausentes. Esta comida se llama entre nosotros Eucaristía, y a nadie le es lícito participar de ellas si no quiere ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño del perdón de los pecados y de la regeneración, viviendo de acuerdo con lo que Cristo nos enseñó. Porque esto no lo tomamos como pan común ni como bebida ordinaria, sino que así como nuestro Salvador Jesucristo, encarnado por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, del que se nutre nuestra sangre y nuestra carne al asimilarlo, es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado. Y en efecto, los apóstoles en los recuerdos que escribieron, que se llaman evangelios, nos transmitieron que así les fue mandado. Cuando Jesús tomó el pan, dio gracias y dijo, haced esto en memoria mía. Y nosotros, después, hacemos memoria de esto constantemente entre nosotros, y los que tenemos algo socorremos a los que tienen necesidad, y nos ayudamos unos a otros en todo momento. En todo lo que ofrecemos bendecimos siempre al Creador de todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. El día llamado del Sol, el domingo, se tiene una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y en ella se leen, según el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o las escrituras de los profetas. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente toma la palabra para exhortar e invitar a que imitemos aquellos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a la vez, y elevamos nuestras preces, y terminadas estas, como ya dije, se ofrece pan y vino y agua, y el presidente dirige a Dios sus oraciones y su acción de gracias de la mejor manera que puede, haciendo todo el pueblo la aclamación del amén. Luego se hace la distribución y participación de los dones consagrados a cada uno, y se envían a sí mismo por medio de los diáconos a los ausentes. Los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, dan lo que les parece,
y lo que así se recoge se entrega al presidente, el cual socorre con ello a los huérfanos y viudas, a los que padecen necesidad por enfermedad o por otra causa, a los que están en las cárceles, a los forasteros y transeúntes, siendo así él simplemente provisor de todos los necesitados. Y celebramos esta reunión común de todos en el día del sol, por ser el día primero en el que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también el día en el que nuestro Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos. San Juan Crisóstomo, Santo Padre y Doctor de la Iglesia, siglo IV. ¿Cuántos dicen ahora de Cristo? Quisiera ver su forma, su figura, sus vestidos, su calzado. Pues Él lo hay, a Él ves, a Él tocas, a Él comes. Tú te contentas con ver sus vestiduras, mas Él te concede no solo verle, sino comerle, tocarle, recibirle dentro de ti. ¿Qué pureza no debería tener el que goza de tal sacrificio? ¿A qué rayos solar no deberá vencer en resplandor la mano que divide esta carne, la boca que se llena de este fuego espiritual, la lengua que se enrojece y tiñe con tan venerable sangre? Piensa bien cuán crecido honor se te ha hecho, de qué mesa disfrutas. A quien los ángeles miran con respeto ni se atreven a mirar por el resplandor que despide, ese es nuestro alimento, con él nos unimos nosotros, y nos hacemos un mismo cuerpo y una misma carne con Cristo. San Juan Crisóstomo, Homilia 82, sobre el Evangelio de San Mateo. San Juan de Kronstadt en su diario Mi vida en Cristo relata: me maravillan la grandeza y las propiedades vivificadoras del Santo Sacramento. Una anciana que escupía sangre, que ya no tenía fuerzas, que era incapaz de alimentarse, cuando le di la Santa Comunión empezó ese mismo día a restablecerse. Una joven moribunda, después de haber comulgado con el Santo Sacramento, ese mismo día se puso mejor, empezó a comer, a beber, a hablar, mientras que antes estaba casi inconsciente, muy agitada, no podía beber ni comer. Gloria a tus misterios vivificantes terribles, Señor. Estás con nosotros muy especialmente en el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Realmente estás presente insustancialmente en los santos misterios. Tú, Señor nuestro, tomas en cada liturgia un cuerpo semejante en todo al nuestro excepto en el pecado, y nos alimentas con tu carne vivificadora. En el sacramento estás por completo con nosotros. Tu carne se une a nuestra carne, mientras que tu espíritu se une a nuestra alma, y sentimos esta unión vivificante, tan apaciguadora y tan dulce. Notamos que al unirnos a ti en la Santa Eucaristía nos hacemos un solo espíritu contigo, como está escrito: el que se une al Señor forma con él un solo espíritu. 1 Cor 6, 17. Nos hacemos como tú, buenos, dulces y humildes, tal como tú dijiste de ti mismo: soy dulce y humilde de corazón. Mt 11, 29. Es verdad que, a menudo, nuestra carne extraviada y ciega, el príncipe de este mundo que habita en nuestra carne, nos sugieren que no es más que pan y vino, y citan como falsos testigos a la vista y al gusto. No escuchemos a estos calumniadores y digamos: tú todo lo puedes, Señor. Tú has creado la carne de los hombres, de los animales, de los peces y los reptiles, de todas las criaturas. Es concebible que tú, que estás por todas partes y lo llenas todo, no puedas crearte una carne para ti mismo. Y no solo esto, sino que tú transformas una materia inanimada en una sustancia animada, como por ejemplo el bastón de Moisés en una serpiente, y para ti nada es imposible. Entonces, ¿cómo no vas a poder crearte una carne a partir del pan y el vino, que están tan próximos a nuestra carne, para hacer de ellos nuestra comida y nuestra bebida, y convertirte así en nuestra propia carne y nuestra propia sangre? No tientas a nuestra fe con algo que excede su capacidad, pues no es una mota de tierra lo que transformas en tu cuerpo purísimo, sino este pan blanco, tierno, puro y sabroso. No es agua lo que transformas en tu sangre, sino este vino al que en la Sagrada Escritura se le llama la sangre del racimo, Eclo 39, 26, cuyo color recuerda al de la sangre, que es agradable al paladar, alegra el corazón del hombre. Sal 104,15. Tú conoces nuestra debilidad, la debilidad de nuestra fe. Por eso te dignas servirte, en este sacramento de tu cuerpo, de tu sangre, de los elementos que más le convienen. Creamos, pues,
firmemente que bajo las apariencias del pan y del vino comulgamos con el verdadero cuerpo, la verdadera sangre de nuestro Señor, que en este misterio de la Santa Comunión Jesús mismo está con nosotros para siempre hasta el fin del mundo. Mt 28, 20. San Juan Máximo obispo de Sanga y San Francisco. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dijo el Señor, Juan 6:56. Al unirse con el Señor resucitado y, a través de él, con toda la Trinidad eterna, el hombre extrae su poder para la vida eterna y se vuelve inmortal. Como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. Todos los que creen en Cristo y están unidos a Él entregándose a Él, y por la recepción de la gracia divina, constituyen conjuntamente la Iglesia de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo, y los que entran en ella son sus miembros. Cristo, invisible para el ojo corporal, se manifiesta en la tierra claramente a través de su Iglesia, así como el espíritu humano invisible se manifiesta a través de su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo tanto porque sus partes están unidas a Cristo a través de sus misterios divinos, como porque a través de ella Cristo obra en el mundo. Participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, en los santos misterios, para que nosotros mismos podamos ser miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esto no se logra al instante. Permanecer completamente en la Iglesia ya es la victoria sobre el pecado y la completa purificación del mismo. Hasta cierto punto, todo lo pecaminoso nos aleja de la Iglesia y nos mantiene fuera de la Iglesia. Es por eso que, en la oración leída en la confesión sobre cada penitente, tenemos la frase, reconciliarse y unirse a tu Santa Iglesia. A través del arrepentimiento, un cristiano se limpia y se une estrechamente a Cristo al participar de los santos misterios, pero más tarde la suciedad del pecado nuevamente se asienta sobre él y lo aleja de Cristo y de la Iglesia. Y por lo tanto, el arrepentimiento y la comunión son nuevamente necesarios mientras dure la vida terrenal de un hombre, hasta la partida misma del alma del cuerpo. La lucha entre el pecado y la justicia continúa dentro de él. Sin importar cuán alto sea un estado espiritual y moral que uno pueda alcanzar, siempre es posible una caída gradual, o incluso precipitada y profunda en el abismo del pecado. Por lo tanto, la comunión del Santo Cuerpo y la sangre de Cristo, que fortalece nuestro contacto con Él y nos refresca con las corrientes vivas de la gracia del Espíritu Santo que fluye a través del cuerpo de la Iglesia, es necesaria para todos. Cuán importante es la comunión de los santos misterios de la vida de San Onufrio el Grande, a quien, así como a otros ermitaños que viven en el mismo desierto, los ángeles trajeron la Sagrada Comunión, y en la vida de Santa María de Egipto, leemos que su último deseo, después de muchos años de vida en el desierto, fue la recepción de los santos misterios. La vida de San Sebatius de Solok y una multitud de otros nos dicen cosas similares. No en vano habló el Señor y dijo, o incluso caer precipitadamente y profundamente en el abismo del pecado siempre es posible. No en vano habló el Señor y dijo, amén, amén. Te digo que si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en ti. Juan 6:23. Participar del cuerpo y la sangre de Cristo es recibir en uno mismo a Cristo resucitado, el vencedor sobre la muerte, otorgando a aquellos con él la victoria sobre el pecado y la muerte, preservando en nosotros el don lleno de gracia de la comunión. Tenemos una garantía y un anticipo de la bendita vida eterna del alma y el cuerpo. Hasta el mismo día de Cristo, su segunda venida y el juicio del mundo entero, la lucha del pecado con justicia continuará, individualmente en cada persona y colectivamente en toda la humanidad. La Iglesia terrenal une a todos los que renacen a través del bautismo y que han tomado la cruz de la lucha contra el pecado, y que siguen a Cristo, el maestro de concurso de esta lucha. La divina Eucaristía, la ofrenda del sacrificio sin sangre y su participación, santifica y fortalece a sus participantes y hace que los que reciben del cuerpo y la sangre de Cristo sean verdaderos miembros de su cuerpo, la Iglesia. Pero solo con la muerte se determina si un hombre siguió siendo un verdadero miembro del cuerpo de Cristo hasta su último aliento, o si el pecado triunfó en él y expulsó la gracia que lo unía a Cristo y lo recibió en los santos misterios. Quien, como miembro de la Iglesia terrenal, ha depositado en gracia, pasa de la Iglesia terrenal a la Iglesia celestial.
Pero el que se ha alejado de la iglesia terrenal no entrará en lo celestial, porque la iglesia en este mundo es el camino hacia lo celestial. Cuanto más se encuentre bajo la influencia de la gracia de la comunión y cuanto más se una a Cristo, más placer encontrará en la comunión con Cristo y en su reino venidero. Por lo tanto, es importante participar de los misterios de Cristo justo antes de la muerte, cuando la suerte de un hombre está determinada para siempre. Es necesario tratar de recibir justo antes de la muerte, si existe la más mínima posibilidad de esto, o rogarle al Señor que nos encuentre dignos de esto, y pensar en los demás, para que no puedan ser privados de la comunión antes de la muerte final. En la medida en que el pecado continúa operando en el alma hasta la muerte, el cuerpo es responsable de las consecuencias y lleva consigo las semillas de la enfermedad y la muerte, de las cuales se libera solo cuando se descompone después de la muerte, y luego se levanta, finalmente liberado de ellos en la resurrección general. El que se une en espíritu y en cuerpo con Cristo en esta vida estará con Él en espíritu y en cuerpo en la vida venidera. Las corrientes llenas de gracia de los misterios del cuerpo y la sangre de Cristo que crean vida son el manantial de nuestro gozo eterno en conversación con Cristo resucitado y en la contemplación de su gloria. Solo cuando Cristo aparezca en las nubes, el tentador será pisoteado y todos los escándalos y tentaciones desaparecerán. En ese momento cesará la lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y la iglesia terrenal se fusionará con la iglesia triunfante en la que Dios será todo en todo. 1 Cor. 15:28. En el reino de Cristo por venir, ya no será necesario recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ya que todos los que han sido declarados fieles estarán en una conversación más cercana con Él y disfrutarán de la luz preeterna de la Trinidad que origina la vida, experimentando esa bendición que ninguna lengua puede expresar, y que es incomprensible para nuestra mente débil. Por esta razón, después de participar de los santos misterios en la liturgia, en el altar siempre se pronuncia la oración que cantamos en los días pascuales: Oh Cristo, tú, el gran y más sagrado Pascha. Oh sabiduría, palabra y poder de Dios, concédenos a participar de ti más plenamente en el día no menguante de tu reino.